Bueno, buenas tardes para todos y todas. Estamos acá. Mi nombre es Andrés Tomás, soy kinesiólogo, miembro de la Comisión de Docencia e Investigación del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Y hoy estamos en este nuevo webinar que hoy tenemos de la mano del colega Daniel Filisola. Les cuento un poquito. Hace ya un tiempo que algunos colegas que se dedican al, al área de la kinesiología dermatofuncional se empezaron a juntar para intentar llevar adelante proyectos y campañas para hacer crecer esta área y dentro de nuestra profesión, de nuestra provincia, de intentar aunar fuerzas y que este campo sea cada vez más especializado, valga la redundancia, y podamos avanzar. Así que este es un paso más, que ellos nos cuenten a toda la población kinésica qué es lo que están haciendo, que tal vez no es tan visto cuando uno va a un congreso, a una charla, o se mete en algún tipo de curso, pero realmente está creciendo mucho, con mucha fuerza y de una manera muy seria. Así que Daniel, te agradezco muchísimo estar participando hoy acá. Bueno, yo quiero agradecer también al colegio y a vos y a todos los organizadores por darme la oportunidad y por permitirme básicamente compartir un poco de lo que significa el área dermatofuncional a grandes rasgos, a fin de poder comunicar con los colegas, con el público en general, de qué se trata esta área que está recién iniciando tal vez para algunos, porque en realidad, como veremos después en la presentación, entenderemos que tiene bastantes años, pero bueno, quiero agradecer porque esta oportunidad me permite o nos permite a los que estamos tomando, digamos, lugar en cuanto a brindar conocimiento, también poder expresarlo a través de este medio que el colegio puso también a disposición. Bueno, buenísimo. Vamos a hacer la siguiente modalidad. Vamos a escuchar la charla de Daniel ahora y después quienes tengan dudas, comentarios, pueden en el chat del canal de YouTube ir dejando todas sus consultas, sus dudas, que sobre el final vamos a tener un ratito para trasladárselas a Daniel y poder ser respondidas. Les cuento, Daniel, aparte de ser kinesiólogo, es diplomado en fisioterapia dermatofuncional, tiene formación en química cosmecéutica, tiene formación en cosmetología y cosmiatría, tiene un diplomado en cura avanzada de heridas y estotomías, además de ser docente universitario, así que tenemos a alguien realmente experto en el área. Así que bueno, Daniel, vamos con tu presentación. Bárbaro. Bueno, buenas tardes nuevamente. Estamos aquí para transmitir este webinar que hemos dado en llamar Kinesiología Dermatofuncional, un área transversal emergente. Y estas dos palabras, transversal y emergente, conllevan o significan dos conceptos, específicamente respecto al concepto de emergencia. No se refiere a que la kinesiología dermatofuncional sea algo que está recién iniciando, que es incipiente, sino que se trata de justamente un área que está tratando de mostrarse en todo su potencial, cada vez mostrando que tiene injerencia en más y participación, por lo tanto, en otras áreas también de la fisioterapia o kinesiología, y que por lo tanto es en ese sentido que va cobrando emergencia, es decir, va emergiendo y va alcanzando también, conceptualmente me refiero, o en la mente de otros colegas, las características o el potencial que realmente tiene en sí misma. Y en cuanto a transversalidad, está relacionado este concepto porque justamente la kinesiología dermatofuncional atraviesa otras áreas de la kinesiología, como lo veremos a continuación. Si nos detenemos a mirar esta imagen, lo primero que viene a nuestra mente es el recuerdo de lo que hemos
cursado y lo que ya sabemos al evaluar un paciente con un edema, y es el signo de Godet o el de la fobia, ¿no? Y entonces entendemos que si se da o este signo positivo y en qué magnitud se da, podemos saber que hay un edema o no, si es que existe o no. Lo que desde la fisioterapia convencional podríamos decir, entendemos como signo de Godet y como que hay un problema a nivel de la circulación, sea, digamos, a nivel circulatorio o linfático. La idea es que, o vascular y linfático, lo que vemos desde la fisioterapia dermatofuncional es un poco más allá, y es cómo esta patología subyacente o esta alteración en el tejido subyacente produce alteraciones a nivel de la piel. Y entonces nosotros, desde la fisioterapia dermatofuncional, vemos un poco más allá, en este caso, observando la superficie de la piel, ¿sí? Y si bien la causa subyacente es este edema que hay que resolver, nosotros también tenemos que resolver el mientras tanto, es decir, mientras la causa subyacente se resuelve, tenemos que poder dar una solución a este estado de la piel. Porque desde la fisioterapia dermatofuncional entendemos que el sistema de la piel, es decir, como en realidad es el sistema que se denomina, así es, el órgano cutáneo, con la piel y sus anexos, tiene que cumplir una función, y dentro de esas funciones es proteger al individuo del medio externo. Y si bien un estado patológico cutáneo, a menos que comprometa un gran porcentaje o una gran extensión, una gran área de la piel, no va a poner en riesgo, si no se dan estas condiciones, la salud del paciente, es decir, poniendo en riesgo la vialidad del paciente, cualquier compromiso que se dé en la superficie de esta piel y que no sea corregida, puede desencadenar problemas, es decir, predisponer a que haya concomitancia de lesiones, heridas, infecciones, que podrían complicar el cuadro subyacente. Por eso, desde la perspectiva dermatofuncional, tenemos que ver un poco más allá, no solamente centrarnos en el signo principal o la sintomatología principal, sino también ver qué está ocurriendo con la superficie. Porque tanto la profundidad de la piel o la profundidad de los tejidos, como su superficie, es decir, la epidermis, es o cobra vital importancia en la salud o calidad de vida del paciente. Porque dependiendo de cómo se encuentre este estado, o sea, en qué estado se encuentre, mejor dicho, este tejido epitelial o también el tejido conectivo subyacente, porque a veces están comprometidos los dos, independientemente de cuál sea la causa, si no se resuelve en simultáneo o se da una, por lo menos, contención a esta situación desde afuera, mientras se resuelve la causa subyacente, puede darse justamente la posibilidad de que haya complicaciones en el cuadro por agentes patógenos, porque esto predispone a que hay una función barrera que está alterada y que por lo tanto requiere otro tipo de atención y no solamente la medida de contención o la resolución del problema principal que sería el edema. Si bien cuando se resuelve el edema tal vez tengamos la posibilidad de que el tejido epitelial o el tejido conectivo, es decir, la piel en este caso, ¿no? en su conjunto como órgano, pueda llegar a tener una mejor funcionalidad, no siempre hay garantía de esto, porque a lo mejor el aparato secretorio no está del todo bien. Entonces, desde el área dermatofuncional, proponemos mirar un poco más allá, observar y traer solución para que, porque consideramos que la funcionalidad del órgano cutáneo
es también esencial para el mantenimiento de la salud integral. La kinesiología dermatofuncional, como mencionara al principio, es un concepto que evoluciona, y evoluciona no solamente en cuanto a un cambio de nombre, sino como el concepto de evolución implica que hay aumento, ¿sí? Y hay progresión. Justamente las incumbencias o las áreas en las cuales tiene injerencia la kinesiología dermatofuncional también fueron en aumento. Y evoluciona desde lo que se denomina estética. Y entonces, desde la estética, como justamente lo que tiene que ver con el cambio o la evaluación de la forma externa del cuerpo, su presentación al exterior y obviamente a los valores de belleza que están asociados, es como un concepto medio superficial, pero a partir de allí evolucionó a kinefisiatría estética, es decir, a la utilización de diferentes agentes por parte de la fisioterapia o la kinesiología para traer respuesta o mejora a la estética. Sin embargo, el concepto todavía sigue relacionando o vinculado en la mente con la idea de belleza. Y es ahí donde ocurren las limitaciones, porque la kinesiología dermatofuncional evoluciona de este concepto y abarca el cuidado de la piel, no solamente desde un punto de vista estético o cosmético, aunque también lo incluye, sino desde el punto de vista funcional, para traer una respuesta a un órgano que está comprometido y restablecer la salud o mantenerla. Y es ahí que se comprende que la kinesiología dermatofuncional, como área de la salud, se encarga, y esto comparte con la kinesiología, ¿no? O sea, es parte de ella, la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la salud. Es a lo que se dedica la kinesiología, ¿no? En cuanto a dermatofuncional, es que todos estos elementos son aplicados al sistema tegumentario, que incluye la piel y los anexos cutáneos. Y esto tanto a la piel sana como a la piel alterada. La idea es que la piel es un órgano de relación, y esto no nos lo tenemos que olvidar, porque si nos paramos solamente en el concepto, en el modelo, mejor dicho, médico-biologicista, entendemos que si no hay una alteración que ponga en compromiso o en riesgo la vida, o que impida la realización de determinadas actividades, entonces no está en compromiso la salud. Y este es un modelo bastante viejo porque ya hace más de 10 años que la Organización Mundial de la Salud definió la salud como un estado. Podemos compartir esto de estado o no, porque es dinámico, no es algo estático, la salud no es estática, es dinámica, pero la definió como un estado de equilibrio. También podemos entender esto de equilibrio porque es un equilibrio dinámico, tanto físico como psíquico y social. Entonces, este equilibrio en el cual se adscribe la persona para poder entrar a una situación de salud, tiene que ver con estos tres elementos, y no solamente a la capacidad de realizar actividades meramente desde el punto de vista musculoesquelético o de la funcionalidad de algún órgano, ¿sí? Si vemos las imágenes, podemos ver claramente que si bien la imagen corporal de estas pacientes o de estos pacientes o estas personas está alterada, porque vemos, por ejemplo, acá vemos la presencia de telangiectasias con eritemas, acá vemos, esto parece una dermatitis seborreica, donde se manifiesta con este eritema subyacente con una descamación persistente, facial. Acá vemos secuelas de acné que se presentan como estas cicatrices en picahielo o de diferentes magnitudes, todas
atróficas o hipotróficas. Y acá vemos la celulitis. Si bien todo esto, a esta persona la celulitis no le va a impedir caminar, a esta persona no le va a impedir realizar alguna actividad de la vida diaria, la presencia de estas cicatrices, y a esta persona tampoco, no le va a permitir estudiar o ejercer sus actividades, y lo mismo con esta. Sin embargo, tenemos que entender que la dimensión de salud no se aplica solamente al aspecto físico o a la anatomía o a la fisiología desde el punto de vista biológico, sino que el concepto de salud también se aplica a las interacciones sociales. Y por lo tanto, si cualquiera de estas alteraciones afecta la participación de estas personas en su desarrollo social, es decir, si por ejemplo esta celulitis a esta persona le impide colocarse una prenda de vestir y acercarse al agua, si bien la situación es, podría decirse, bueno, pero eso que lo resuelva psicológicamente, pero si eso le impide participar o la persona deja de participar de ciertas actividades por causa de la presencia de estas alteraciones, entonces su calidad de vida se ve comprometida, independientemente de que se afecte la vialidad. O sea, esto no les va a impedir vivir o continuar con las actividades de la vida diaria. Estamos hablando de otras dimensiones, la dimensión psicológica, es decir, su autopercepción, y también la dimensión social. Entonces, la persona quiere autopercibirse mejor y por lo tanto tiene que entenderse que esto no es meramente estético desde el punto de vista de algo banal, porque ese concepto es el que está asociado todavía a la kinesiología dermatofuncional, es algo que tiene que ver con estética, como algo superficial, como algo que la persona quiere mejorar porque tiene problemas de autopercepción y nada más, y entonces, bueno, que lo resuelva de otra manera. No, la realidad es que si bien esto no me va a estar alterando tal vez la funcionalidad de la piel en sentido estricto, esto va a estar afectando la participación de estos pacientes y por lo tanto van a tener que recibir algún tipo de abordaje como para darles un tipo de contención. Porque la piel, no nos tenemos que olvidar que es un órgano de relación, o sea, interactuamos con los demás a través de la piel. Entonces, esto con respecto a lo que quise expresar, que es la calidad de vida es un concepto que adscribe al modelo biopsicosocial de la salud, que, bueno, obviamente que incluye también no solamente el aspecto biológico o el órgano o la estructura que esté alterada, sino también cómo esto afecta la calidad de vida en cuanto a su participación y la autopercepción. Entonces, tenemos que modificar esto. En una ocasión, un docente me preguntó a qué me dedicaba, le digo, me dedico a la kinesiología dermatofuncional. ¿Todavía te dedicas a eso? Habiendo otras áreas, o sea, como si hubiera categorías en cuanto a la atención de los pacientes y a las necesidades de ellos, como si tal vez una terapia intensiva sí te salva la vida, pero no corresponde, o considero que no corresponde o no es apto, tratar de mencionar que un área es menos importante porque no tiene relación con salvar la vida de un paciente. Y la vida se puede salvar de determinadas maneras, o hay diversas maneras de salvar una vida. No solamente con mantener los signos vitales, sino tal vez permitiendo que esa persona pueda acceder a una participación. Y obviamente que el objetivo es de dos formas, es por un lado estético, pero por el otro es también funcional. Y esto, con respecto a la funcionalidad, se refiere a que, por ejemplo, en una dermatitis seborreica, ¿no? Vemos el aspecto descamativo, esto, bueno, está generalmente tratado por agentes tópicos de la dermatología, porque hay una patología que está subyaciendo, acá la función barrera no está cumpliéndose de una manera adecuada y esto puede predisponer a
diversos cuadros de infección o al ingreso de agentes patógenos, porque no está cumpliendo la piel acá una función de manera adecuada. Hay una inflamación que se está dando de manera crónica, y la inflamación crónica trae como consecuencia que se produzcan daños a nivel tisular. Lo mismo está ocurriendo acá. La microcirculación generalmente está subyaciendo al proceso, dando como resultado la adipogénesis, pero el problema también es microcirculatorio. Esto cursa con edemas, esto puede cursar con dolor, esto puede cursar con parestesias, con diversos tipos de molestias más allá de las meramente estéticas. Y acá lo mismo. En este caso es un eritema persistente con telangiectasias. Esto puede traer como consecuencia, o sea, en realidad esto va a cursar en general con edemas. Estos edemas pueden llegar a fibrosarse y esto evolucionar a un cuadro que da como resultado justamente los FIMAS, es decir, cicatrizaciones y hipertrofias del tejido conectivo por fibrosis, dado que esto desencadena edemas que se empiezan a estancar en el tejido, dando lugar a que el tejido primero se atrofie, luego se hipertrofie y da lugar a estas formaciones. Entonces esto es un cuadro, esto va a evolucionar. Si uno no interviene adecuadamente, esto es una rosácea, si uno no lo interviene estando en un estadio original, o sea, inicial, mejor dicho, o incipiente, esto va a evolucionar dando un brote con un cuadro de aumentando el grado de expresión de esto, ¿sí? Porque sí o sí va a evolucionar. Y acá vemos, por ejemplo, que la medicina se encargó de evaluar la calidad de vida, y esto tiene que ver con el concepto que mencionaba biopsicosocial, donde hay, digamos, investigaciones sobre la calidad de vida en un montón de procesos dermatológicos. Y esto de calidad de vida es un concepto importante porque fíjense que en cuanto a la calidad de vida, acá el impacto social de la celulitis y en su calidad de vida, es decir, hay personas que dejan de hacer actividad física inclusive porque no se ven bien, no se sienten cómodos con su cuerpo, y cuando empiezan a realizar, esto lo he visto con muchos pacientes, que empiezan a realizar las intervenciones aunque no vean mejora, eso los anima a empezar a realizar actividad física y esto mejora también su grado de participación, independientemente, porque esto también está documentado, independientemente de que tengan una mejora en la patología subyacente. La mejora la van a tener igual, ¿sí? Pero estoy hablando de que se ha consignado que independientemente de la mejora en la patología subyacente, mejora su grado de participación porque están haciendo algo. Bueno, y vemos que hay escalas de calidad de vida o estudios de calidad de vida o su impacto en la calidad de vida en personas, o sea, con acné, para celulitis, para rosácea, los hay para diversas patologías que comprometen el órgano cutáneo. Lo que todos tienen en común es que cuando hay una patología que afecta a la piel, va a producir una disminución en la participación de esos pacientes. Un adolescente con un acné moderado o que no resuelve, va a tener menos interacción social, y esto está comprobado. La persona se empieza a aislar, empieza a pesar, independientemente de que tenga la aceptación de sus compañeros, porque no necesariamente tiene que sufrir bullying, pero la persona se autopercibe mal, y está asociado con una depresión, ¿sí? Esto está consignado ya desde hace tiempo en la bibliografía, y esto es lo que trajo como consecuencia que la dermatología se ocupara o que realmente tenga una mayor intervención, ¿sí? Está relacionado también con mayor ideación suicida. No estamos diciendo que cometan suicidio, sino que hay ideación, y la ideación ya está, es un signo de alarma de que esta persona está teniendo pensamientos que no son compatibles con una vida saludable, ¿no? Un aumento de la depresión y con deterioro de la autoimagen. Todos los estudios de calidad de vida relacionan las patologías de la piel con todo esto, y por lo tanto merece también conocerse este impacto en la calidad de vida para poder traer una solución. Y es aquí donde
vuelvo a llamar la atención de que dermatofuncional no se trata solamente de una mejora de la estética, por cuestiones banales, porque la persona quiere verse más linda, que no tiene nada de malo tampoco eso, porque eso también es parte de la salud, sino que tiene que ver con todo esto también, este aspecto que generalmente no es tenido en cuenta porque, o sea, se considera que no pone en riesgo la vida en sentido estricto, aunque sí su participación. Y los ámbitos de acción de la kinesiología dermatofuncional son estos, se consignan estos en general. La dermatología, ¿sí? Porque obviamente intervenimos en el órgano cutáneo, en el sistema tegumentario, porque también abarca la piel, o sea, el sistema tegumentario que es la piel y los anexos, como el pelo y las uñas y las glándulas. El ámbito quirúrgico, la endocrinología, los pacientes quemados, el área vascular y linfología, y también el área estética y la cosmetología. Esto para demostrar que estética y cosmetología es una de las áreas, y a veces se relaciona, y de hecho se estudia en las universidades como kinefisiatría estética, y hay que salir de ese concepto porque dermatofuncional es mucho más que estética y cosmetología, aunque también tiene que ocuparse de estas áreas. Con respecto a la dermatología, se encarga de, por ejemplo, tratar o intervenir y prevenir avances o mejorar a través de los diferentes agentes que aplica del acné, sobre la rosácea, tratar la xerosis, que es esta sequedad de la piel que veíamos en la imagen inicial, también intervenir en psoriasis, tratando de modular el proceso inflamatorio, no produciendo la cura, sino interviniendo como terapia complementaria del tratamiento inicial, o inclusive a veces, por ejemplo, en el acné y la rosácea pueden intervenir independientemente de que la persona esté realizando una terapia dermatológica, ¿sí? Alopecias, por ejemplo. Y son todas alteraciones de la funcionalidad de estos tejidos. Por eso son parte de la acción de la dermatología, o tienen que ver con lo que la dermatología estudia, ¿sí? Entonces, si, es parte de la salud. Acá vemos que son diversas patologías o alteraciones. En cuanto a las cirugías, la kinesiología dermatofuncional interviene, como la fisioterapia convencional, en el prequirúrgico, es decir, preparando el tejido. Y esto de preparar el tejido cutáneo implica que si hacemos no solamente las maniobras respiratorias o la preparación de la salud del paciente para someterse al acto quirúrgico, sino prevenir o tratar de mejorar las condiciones de ese tejido, que también va a ser removido en parte, pero favorecer que ese tejido tenga la nutrición necesaria previa para que el proceso cicatrizal sea más eficiente. Es decir, mejorar las condiciones de ese tejido antes de la intervención trae como consecuencia, y esto está demostrado, de que el tejido evolucione más favorablemente y con menos efectos adversos. En el transquirúrgico, es decir, las intervenciones precoces, ya dentro de, muchas veces interviene el fisioterapeuta dentro del quirófano, haciendo las primeras maniobras o dando indicaciones inclusive de cómo debe procederse a la aplicación de algún agente. Ya en el transquirúrgico se aplican diversos agentes físicos, por ejemplo en Brasil esto ocurre, o también las compresiones, dónde deben realizarse las compresiones, qué agentes deben utilizarse para realizar las compresiones correctas de ese tejido para evitar complicaciones. Y en el postquirúrgico es lo que más frecuente ocurre, porque a veces no envían los pacientes en el prequirúrgico para prepararlo, ni en el transquirúrgico, y nos llega el paciente tal vez, con suerte, en el postquirúrgico, y acá es donde se interviene en el dolor, en las cicatrices,
y también, que es lo más frecuente, porque a veces lo envían al paciente en el postquirúrgico porque hubo alguna complicación, como una dehiscencia, por ejemplo, o un problema de retardo en la cicatrización o algún tipo de complicación, ¿sí? Dentro de las cirugías hay complicaciones que están asociadas. Dentro de estas complicaciones, por ejemplo, y acá pongo complicaciones entre signos de interrogación, porque a veces tratamos como algo patológico el proceso fisiológico de reparación tisular, y si intervenimos para tratar de modular o modificar el curso de ese proceso que es fisiológico de reparación, podemos llegar a producir un daño. Entonces uno tiene que saber cómo tiene que intervenir en cada fase de la reparación para evitar traer o generar una iatrogenia con una intervención inadecuada. Por eso uno tiene que estudiar también este área. Y por eso pongo complicaciones, ¿sí? No todas las cosas son complicaciones, no todas las ocurrencias, los eventos que ocurren tras una cirugía son complicaciones. Un hematoma, y obviamente, o sea, no necesariamente es una complicación. Uno lo tendría que controlar, obviamente, tratar de ver o resolverlo lo antes posible, o una equimosis también. Ahora, el hematoma es más complicado porque, bueno, puede generar mayores complicaciones, ¿sí? En este caso sí. Pero, por ejemplo, el edema. O sea, lo primero que se viene a la mente cuando hay un postquirúrgico, bueno, drenaje linfático manual, porque viene obviamente con el cuadro de, digamos, de tumoración, es decir, o tumefacción, que tiene que ver con, es el término correcto, tumefacción, que es la hinchazón, y entonces uno quiere reducir esa hinchazón. Sin embargo, hay un edema que es fisiológico, que tiene que ver con el proceso inflamatorio que está teniendo lugar, y si yo intervengo en un momento inadecuado dentro del postquirúrgico, puedo llegar a traer complicaciones porque estoy alterando el proceso fisiológico normal. Entonces, por eso pongo edema entre signos de interrogación. No todos los edemas son o deben ser tratados. Un seroma sí es una complicación, que es esta colección de líquido entre dos compartimentos, que es un líquido que no ha drenado, y bueno, también esto tiene que ser tratado y tiene que ser identificado en un postquirúrgico. La inflamación. Bueno, acá también es otro concepto, porque la inflamación es la fase inicial de reparación tisular. Y si yo intervengo tratando de modular el proceso inflamatorio a nivel inicial, entonces puedo hacer o producir una iatrogenia como un retardo de cicatrización. Entonces uno tiene que saber en qué fase se encuentra este tejido para poder intervenir adecuadamente. Y obviamente las dehiscencias, que pueden tener que ver con las maniobras o el tipo de cuidado que tiene que tener el paciente. Y acá entra mucho en juego la educación al paciente de qué tiene que hacer y qué tiene que evitar a la hora de realizar sus autocuidados, porque puede traer como lugar las dehiscencias como las observamos en la imagen. Otro de los ámbitos de acción, la endocrinología. ¿Pero qué tiene que ver? En una ocasión, otra experiencia dentro de mi cursada en la formación de grado, estaba estudiando fisiología y estábamos viendo el sistema endocrino, y entonces la docente, que era médica, mencionó, pero no sé para qué les quieren hacer estudiar todo esto si ustedes no van a tratar el sistema endocrino. Entonces yo les señalé en su momento la participación cuando veíamos la propiomelanocortina, como le dije, ¿y esto tiene que ver con los melasmas? Y me dijo que no. Y obviamente que sí, porque obviamente se libera, la propiomelanocortina va a actuar o va a intervenir, se va a escindir y va a producir hormona melanocito-estimulante, y esta hormona melanocito-estimulante o estimulante de los melanocitos va a desencadenar en condiciones fisiológicas la pigmentación normal de la piel, pero cuando está asociada a alteraciones endócrinas va a traer desencadenante, o va a desencadenar, mejor dicho,
un melasma, que son estas hiperpigmentaciones que ocurren, por ejemplo, en el embarazo con la toma de anticonceptivos orales, ¿sí? En el pie diabético, por ejemplo, tenemos que ver cuál es el proceso también, como mencionara al principio, uno tiene que controlar la causa subyacente, pero a la vez tiene que tratar de dar una respuesta, si bien uno tiene que controlar el metabolismo de esta persona o el control del proceso, o sea, la patología de base, uno también tiene que hacer intervenciones a nivel local para modificar o para favorecer el proceso de reparación tisular. Y esto también es ámbito de acción de la kinesiología dermatofuncional. La celulitis, ¿qué tiene que ver el sistema endocrino con la celulitis? Y bueno, está muy relacionado porque justamente el proceso de celulitis, esta alteración de la microcirculación que trae como consecuencia alteraciones en el tejido celular subcutáneo, ocurren en la menarca o inician en la menarca. Por lo tanto, hay una conexión micro o en realidad parácrina de comunicación célula a célula en el tejido adiposo y entre la membrana, la matriz extracelular, para dar las condiciones patológicas para que desarrolle esta patología. Entonces hay una relación endocrina. Con respecto al acné, también, porque justamente uno de los desencadenantes o la causa subyacente, una de las causas subyacentes del acné es específicamente las hormonas, los andrógenos, ¿sí? La testosterona, que incide en la glándula sebácea y por acción de la enzima 5-alfa reductasa se transforma en el andrógeno que está activado, y esto desencadena todo el proceso fisiopatológico del acné. Entonces, sí, también incidimos, y bueno, en el melasma, como lo mencioné originalmente. Con respecto a los pacientes quemados, bueno, tenemos, o lo que viene a la mente es, bueno, vamos a intervenir a estos pacientes, o a estos pacientes grandes quemados, o quemaduras que son severas, y nos centramos en esto, pero no pensamos en este paciente, o en aquel paciente que ha sufrido un evento adverso por la aplicación de un agente físico. Bueno, tanto uno como el otro tienen que ser tratados, y obviamente la fisioterapia o kinesiología dermatofuncional tiene algo que decir al respecto, porque hay un abordaje, dentro del abordaje integral de los pacientes con quemaduras, hay que tener en cuenta los cuidados posturales, la prevención de complicaciones y el tratamiento de secuelas. Es decir, ¿qué podemos hacer? Bueno, en estos pacientes hay como ya protocolos de intervención, pero la fisioterapia dermatofuncional también tiene algo que decir con respecto a qué hacer con estos pacientes, cómo intervenir, cómo evitar que se produzcan, por ejemplo, hiperpigmentaciones postinflamatorias, qué medidas de cuidado tiene que tener el paciente para evitar que esto evolucione desfavorablemente. En cuanto a el sistema vascular periférico y la linfología, bueno, esta es como otra área de la fisioterapia, que es vascular periférico y linfología, pero fisioterapia dermatofuncional también tiene algo que decir. ¿Por qué? Porque digamos, la mayor parte del sistema linfático se encuentra en el tejido dérmico, es decir, en la dermis. Es allí, por eso se producen edemas o linfedemas cuando hay justamente complicaciones del sistema linfático. Y es acá, con respecto a lo circulatorio o con respecto a lo que tiene que ver con el sistema linfático, uno tiene que actuar tratando no solamente el retorno circulatorio o la causa subyacente de estos edemas, sino también tratar estas complicaciones como las úlceras y heridas. O sea, la fisioterapia dermatofuncional tiene herramientas para poder intervenir en todos estos casos. Y no solamente se limita a que esto cierre, sino también, como mencioné,
al principio de la presentación, también tiene que ver con el cuidado de la piel en el mientras tanto. Es decir, mientras se da, o sea, la resolución de la patología de base, hay que cuidar esto porque la epidermis, ya desde el estudio de la corneobiología, cobra vital importancia. Con respecto a el último ámbito de acción, y es el más conocido, es la estética y la cosmetología, claro, porque también la fisioterapia dermatofuncional se encarga de la higiene de la piel, del cuidado, del autocuidado, del mantenimiento de la función, ¿sí? El tratamiento de cicatrices y estrías, por ejemplo, y las adiposidades localizadas. Todo esto tiene que ver con estética, con cosmetología, pero también, como vimos al principio, tiene que ver o se relaciona con justamente la participación de los pacientes y con mejorar su calidad de vida. Entre las herramientas, la fisioterapia dermatofuncional cuenta con agentes físicos, algunos son compartidos con la fisioterapia convencional o general, las técnicas manuales, por ejemplo, y los métodos de evaluación, pero otros son muy específicos, que no se dan en otras áreas de la fisioterapia, como por ejemplo los cosmecéuticos, la medicación tópica y algunos métodos de evaluación. Todos en función de las necesidades del paciente, quien está en el centro. Y así, entre los agentes físicos, como mencioné, algunos son compartidos por la fisioterapia en general, como por ejemplo los ultrasonidos, también los utilizamos. Otros son más específicos, como las radiofrecuencias, las ondas de choque también son compartidas, las microcorrientes ya no son tan utilizadas en fisioterapia o kinesiología convencional, pero para fisioterapia dermatofuncional cobran una importancia que es vital, la crioterapia también, ¿sí? Pero en este caso no tanto con fines de modificar los procesos inflamatorios o producir analgesia, sino para justamente producir un proceso que produzca necrosis y apoptosis, por ejemplo, en el tejido celular subcutáneo, para producir una reducción de la adiposidad localizada. Entonces nosotros regulamos un proceso necrótico apoptótico del tejido adiposo, desde fuera, con la aplicación de agentes de crioterapia que obviamente tienen hay que tener mucho cuidado porque pueden producir, si no se controlan adecuadamente los parámetros, esta necrosis puede extenderse más allá del tejido celular subcutáneo que es el tejido, la parte del tejido que es diana, el tejido diana, puede afectar también la superficie y producir una quemadura. Entonces uno tiene que tener control de estos agentes, ¿sí? El láser de baja potencia y también LED, las terapias con luces LED de alto brillo y de alta potencia, podríamos decir, también es una terapia que no es compartida por la fisioterapia convencional. Nosotros utilizamos la fotobiomodulación a través de los fotones, tanto de láseres como de LED, para traer modificaciones en diferentes células o activar determinados procesos celulares y también inhibir otros a través de la fotobiomodulación. Las IPL, por ejemplo, la luz pulsada intensa, es otra herramienta que no es utilizada por la fisioterapia convencional, pero nosotros sí la utilizamos para tratar hiperpigmentaciones, para tratar modificaciones del tejido y también para poder generar rejuvenecimiento, por ejemplo. Y otra de las herramientas que tampoco es compartida por la fisioterapia convencional es el microneedling, por ejemplo. Es la utilización de microagujas para generar micropunciones, ¿sí? Y estas micropunciones estimulan la síntesis de colágeno, de elastina, para tratar, por ejemplo, procesos de flacidez o modular procesos fibróticos o, por ejemplo, intervenir en cicatrices. Las técnicas manuales también, hay algunas que son compartidas con la fisioterapia convencional y otras que son más específicas. Por ejemplo, las terapias
como las maniobras de Waterwall, que son para generar movimientos sobre el tejido y mejorar el aspecto celulítico, por ejemplo. El drenaje linfático manual o la terapia linfática manual es compartida también con fisioterapia convencional, así que no voy a entrar en ese detalle. Orthodermic de Maurice es un tratamiento específico, un método de intervención sobre cicatrices, es una técnica manual muy específica de dermatofuncional, y la liberación tisular funcional es justamente producido por el trabajo de doctorado de una fisioterapeuta de Brasil que permite la modulación del tejido para evitar fibrosis y para corregir esta fibrosis. Entonces son técnicas muy específicas que son del área. Las herramientas de evaluación, bueno, algunas son compartidas también por la fisioterapia convencional, pero hay otras que son muy específicas. Por ejemplo, acá vemos una escala, tenemos diferentes escalas para medir la severidad del acné, la severidad de la rosácea, la severidad en este caso del melasma para dar un puntaje. También tenemos maniobras que son específicas para evaluar el tejido, en este caso para poder hacer un diagnóstico diferencial entre una celulitis y una flacidez, o instrumentos. Tenemos elementos instrumentales que nos permiten arribar a un diagnóstico un poco más preciso. Por ejemplo, los medidores de pH para poder evaluar el pH superficial y entender cómo están interactuando. La utilización también de herramientas o un corneómetro, por ejemplo, para poder medir la impedancia de la piel y entender el grado de hidratación y el grado secretorio de esa piel y poder modificarlo a través de los agentes. La luz de Wood, por ejemplo, para poder hacer diagnósticos diferencial entre diversas patologías con las manifestaciones, es la luz ultravioleta que estamos viendo en la imagen. La termografía, por ejemplo, para evaluar el grado de severidad, esto puede ser a través de placas termográficas o también de dispositivos, cámaras termográficas que permiten visualizar cómo se comporta el tejido. Y también la ultrasonografía la utilizamos, principalmente la ultrasonografía de piel, para poder evaluar el estado del tejido y poder ver cómo poder intervenir ese tejido, qué debemos hacer en función de lo que estamos observando a través de la ultrasonografía. Obviamente que con profundidades específicas que se limiten al espesor dérmico o tejido celular subcutáneo como máximo para poder ver cómo está evolucionando ese tejido. Otra de las herramientas que existen es la medicación tópica. Y uno se va a preguntar, pero nosotros no usamos medicación tópica. Bueno, no estoy tan seguro. En realidad, desde el punto de vista médico-legal pareciera que no, pero cuando aplicamos iontoforesis o cuando estudiamos fisioterapia dentro de las universidades en la formación de grado nos enseñaban que había ciertas sustancias tópicas que estaban dentro de un gris y son medicamentos, o sea, aplicar diclofenac en forma tópica, aplicar diversos medicamentos para tratamientos. Bueno, resulta que en nuestro país, hay otros países donde esto está más evolucionado, en nuestro país, en la provincia de Córdoba, a través de una intervención del Colegio de Kinesiólogos de la provincia, o sea, llegaron a un acuerdo con el Colegio de Médicos para que puedan los fisioterapeutas aplicar medicación tópica. No solamente lo que estamos acostumbrados de la iontoforesis que estoy mencionando, sino medicación tópica de emergencia, por ejemplo, un corticosteroide tópico o cualquier medicación tópica. ¿Sí? El límite no está definido, ellos tienen que presentar, o sea, anualmente, actualizar un vademecum con diferentes sustancias, porque esto evita que se sobrecargue el sistema de salud. Si yo tengo, por ejemplo, un evento adverso que es agudo, una reacción cutánea, puedo resolverla sin derivar al paciente al sistema de salud nuevamente. Le puedo indicar, inclusive, trabajan con, digamos, con un recetario y ese recetario lo completan y obviamente tienen descuentos con las obras sociales y todo lo demás. Obviamente que son
medicamentos que tienen una acción local, porque es terapia tópica, de corta duración, que está limitada, por eso se debe estudiar bien la farmacología de estos principios, para principalmente tratar emergencias, y esto es vigente actualmente en la provincia de Córdoba. Otra de las herramientas que no compartimos con la fisioterapia general son los cosmecéuticos, que se trata de cosméticos y como tales tienen acción difusa, pero que tienen concentraciones óptimas de principios activos, están basados en evidencia, es decir, tienen estudios que respaldan, entonces se encuentran en el punto medio entre un medicamento y un cosmético. No es un cosmético que solamente mejora la apariencia, sino que tienen una acción profunda, aunque difusa, pero que va a controlar ciertos procesos. Por ejemplo, la vitamina C en determinadas concentraciones actúa como antiinflamatorio, como despigmentante, como antioxidante, y entonces al aplicarla en esas concentraciones y en esas calidades van a producir un efecto. Entonces nosotros utilizamos cosmecéuticos. Por eso tiene que estudiarse química cosmecéutica cuando hacemos formación en el área dermatofuncional. Ahora, ¿cuál es el rol del kinesiólogo dentro del área dermatofuncional? En primer lugar, tratar alteraciones funcionales de la piel. Tiene que estar integrado dentro de un equipo que sea interdisciplinario, utilizando las propias técnicas, no incidiendo o no entrando o invadiendo el campo de acción de otros profesionales de la salud, pero con las propias herramientas para restablecer la salud del paciente en un enfoque, como mencionamos al principio, biopsicosocial. Y actúa la kinesiología dermatofuncional en la prevención fundamentalmente. Y la prevención que tiene estas hay 4 tipos de prevención. La prevención primaria, las primeras 3 son las más conocidas, la cuarta es algo que no es tan conocido, pero la prevención primaria que tiene que ver con la higiene y la kinefilaxia. Como fisioterapeutas tratamos el órgano cutáneo, tratamos la piel sana o que ya empieza a presentar ciertos síntomas para evitar cualquier riesgo. O sea, si el paciente presenta un cuadro de diabetes que está controlada, nosotros tenemos que atender esa piel porque sabemos que está muy predispuesta a desencadenar en cualquier momento cualquier alteración. Entonces actuamos como kinefilaxia. En cuanto a la prevención secundaria, tiene que ver con la intervención precoz, es decir, recibir las derivaciones adecuadas en el momento adecuado para evitar cualquier tipo de complicación y resolverlas. Ahora, la prevención terciaria se relaciona con el tratamiento de secuelas. Cuando hay algún tipo de secuela en esta patología, como por ejemplo las secuelas de acné, uno tiene que reducir el impacto social que estas secuelas producen y favorecer la participación de este individuo. Entonces acá también interviene la fisioterapia dermatofuncional con diferentes agentes para resolver estas alteraciones. Y aquí es donde viene la parte que es menos conocida, que tiene que ver con la prevención cuaternaria, que es evitar el encarnizamiento. Y esto tiene que ver con reducir el perjuicio de las intervenciones. Y con respecto a esta prevención cuaternaria, nosotros tenemos que, para prevenir justamente el encarnizamiento o el perjuicio de intervenciones, tiene que haber formación. El hecho de que recibamos formación en fisioterapia convencional no garantiza que si yo, siendo fisioterapeuta convencional, compro un equipo de láser de alta potencia, que también lo puedo utilizar porque nada dice la ley o nada impide que yo lo pueda utilizar, y lo aplique al paciente y le produzca una quemadura. O sea, no garantiza mi formación de grado, aunque no me impide hacerlo, y las empresas de electromedicina tampoco van a ponerme muchos peros si yo invierto 20.000 o 30.000 hasta 80.000 dólares en un equipo de láser para poder comprarlo y para poder aplicarlo. Nada impide que yo lo aplique. O sea, la ley me permite hacerlo. El problema es que puedo llegar a generar perjuicios, inclusive con una intervención. Y ahora voy a dar un ejemplo con respecto a esto, para que tengamos cuidado. El hecho de que tengamos formación en fisioterapia no implica que podamos intervenir, o sea, no impide que intervengamos,
pero, o sea, el sentido profesional, la responsabilidad profesional me tiene que hacer frenar y decir, bueno, no tengo la formación adecuada, tengo que tomar formación específica para evitar cualquier tipo de complicación. Esto tiene que ver con esta luz de la ley de la dosificación específica, donde hay una ventana terapéutica. Nuestros agentes tienen dosificaciones. Si yo excedo la dosificación, o sea, si yo no doy la dosificación adecuada o doy dosificación en menos, no voy a producir el efecto adecuado. Y lo que dice esta ley es que si yo excedo los estímulos, entonces voy a generar un sobreestímulo que puede llegar a inhibir la actividad biológica y puede ser incompatible inclusive con la vida celular, produciendo necrosis. Y así, por ejemplo, en el envejecimiento. Yo cuando hago una intervención para envejecimiento tengo que generar inflamación. Esta inflamación va a generar un estímulo de la síntesis de colágeno, de elastina, de sustancia fundamental a través de las maniobras. Ahora, la inflamación, si yo estudio correctamente, entiendo que es la teoría, una de las teorías que explican el envejecimiento. Entonces se genera un círculo vicioso. Yo con la intervención estoy generando inflamación y la inflamación me genera envejecimiento, que es lo que estoy pretendiendo tratar. Entonces yo tengo que, acá es donde entra el arte, además de la ciencia, y uno tiene que utilizar diferentes herramientas para tratar de intervenir adecuadamente en el momento preciso, con la dosis precisa, para evitar más envejecimiento a largo plazo. Por ejemplo, en la fibrosis. Yo trato de intervenir en la fibrosis. Las nuevas teorías, basadas en tesis doctorales de profesionales fisioterapeutas internacionales muy reconocidos, más allá de que esto sería un argumento ad verecundiam, ¿no? O argumento de autoridad. No estoy refiriéndome a eso, sino a la evidencia que ellos trajeron a la luz a través de sus tesis doctorales. No estoy utilizando al referente, sino a lo que ellos obtuvieron a través de su investigación. Yo quiero intervenir la fibrosis y obviamente tengo que tratar de que esa fibrosis o esa adherencia se rompa, ¿no? Ahora, con la intervención, lo que se descubrió es que se produce mecanotransducción que estimula la síntesis de mayor sustancia y la modificación también a través de la mecanotransducción de los fibroblastos se transforman en miofibroblastos que desencadenan en última instancia más fibrosis. Entonces yo tengo que saber cómo poder intervenir este tejido para evitar la fibrosis producida por la intervención para tratar la fibrosis. Con respecto al vello corporal, ¿sí? Estoy tratando el vello corporal con un equipo de fotodepilación, independientemente de cuál sea, intervengo, puedo producir una quemadura si yo no dosifico adecuadamente, y esta quemadura me trae una hiperpigmentación postinflamatoria, que son justamente manchas que van a quedar residuales en el tejido y que obviamente son eventos adversos y que pueden traer o desencadenar acciones legales por parte del paciente. Ahora, ¿cómo se encuentra posicionada el área dermatofuncional en el mundo? Bueno, hay 3 lugares que voy a mencionar. De Latinoamérica, las áreas que destacan o los lugares que destacan son Brasil y Chile. Estados Unidos no existe, o sea, para Estados Unidos el área dermatofuncional es como que está al mismo nivel que en el que estamos nosotros. No sé por qué lo menciono, pero es simplemente para que vean que no todo surge de Estados Unidos. Y en Europa están en la misma situación, están recién iniciando, no las investigaciones, porque conocimiento hay mucho, difusión hay mucha, hace más de 10 años que ya está establecida este área, o sea, como área dermatofuncional y como especialidad en Brasil, por ejemplo, pero no está tan difundida en cuanto a los conocimientos. En Brasil ya es una especialidad desde el año 2011, y allá la mayoría de las personas que son fisioterapeutas tienen grado doctoral y a partir de sus trabajos de investigación van enriqueciendo el área y dando lugar a que se utilicen nuevos agentes y se descarten otros, y por eso uno tiene que estar permanentemente en formación continua porque
como el área, no solo dermatofuncional, sino la fisioterapia es relativamente nueva, uno tiene que tener mayor formación, ¿no? Porque hay cosas que se tienen que todavía investigar y conocer. La doctora Ángela Lange, que se dedica específicamente a los postquirúrgicos de ultra alta definición, por ejemplo, en intervenciones, y la doctora María Altomare, que es la que yo mencioné con respecto a lo de la mecanotransducción, tiene sus trabajos y obviamente que cada una da formación en su área específica. En Chile están en una situación similar a la nuestra, pero están un poco más avanzados. Es un país que es unitario y por lo tanto tienen un único colegio a nivel nacional. Allá el referente es el licenciado Esteban Fortuny, que trabaja a través del colegio y están tramitando, ya están muy avanzados en cuanto a que sea una especialidad. En Europa no existe como especialidad, de hecho están viajando los referentes estos que estoy mencionando a dar formaciones a diversos países, a Italia, a Francia, a España, por mencionar a Portugal, ¿sí? Mencionar algunos, para dar formaciones en cuanto al área dermatofuncional porque no tienen mucho conocimiento con respecto a eso. Y en Argentina, acá la realidad, como sabemos, es compleja y fragmentada, y esto tiene que ver con justamente el federalismo, donde cada provincia tiene su propio colegio, su propia legislación, debido a su autonomía y su autarquía, y obviamente cada una tiene su ley de ejercicio. Entonces, fíjense, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es más complejo porque hay una diferencia entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde lo que ocurre, atravesando ya justamente la frontera desde Capital Federal hacia la provincia, ya cambia totalmente la legislación, y entonces una cosa sucede en un lado y otra cosa sucede en el otro, en simultáneo dentro de la misma provincia. Todavía no es un área que está reconocida como especialidad, aunque hay grupos trabajando desde varios colegios. Y en el colegio de la provincia de Buenos Aires hay también un grupo en el cual estoy también participando, en el cual estamos trabajando, a través del cual, mejor dicho, estamos trabajando para tratar de difundir el área, tratar de llevar a que la legislación contemple ciertas particularidades del área y que, bueno, en última instancia pueda llegar a convertirse en especialidad. La referente acá en Argentina es indiscutiblemente la licenciada Verónica Belloco. Es la referente internacional, es la que lleva cursos a nivel internacional para dar formación, y bueno, está conectado obviamente con todos estos profesionales que yo mencioné, para poder dar este tipo de formaciones. Y el polo principal, o donde hay más desarrollo del área dermatofuncional, es la provincia de Córdoba. Fundamentalmente es allí donde se están logrando justamente esto de incorporar otro tipo de tecnologías y la utilización de medicamentos tópicos para las intervenciones. Ahora, ¿cuáles son las problemáticas que enfrenta el área dermatofuncional? Tiene problemáticas que son algunas compartidas con la fisioterapia general, como el intrusismo. Ahora, el intrusismo que tiene lugar en nuestra área está dada por esteticistas y cosmetólogas o cosmetólogos en combinación o en complicidad con empresas de electromedicina. Las empresas de electromedicina venden equipos de electromedicina, ¿sí? Un equipo de radiofrecuencia, luz pulsada, lo que sea, y los fisioterapeutas o kinesiólogos no invertimos demasiado, no compramos, no somos consumidores porque nosotros buscamos ciencia más allá de la apariencia del equipo o más allá de lo que el vendedor me quiera vender. Me tiene que demostrar la eficacia,
del agente terapéutico, ¿sí? Y a veces utilizando otro agente terapéutico reemplazamos otro. Bueno, nosotros tenemos esa complejidad, somos bastante complejos los fisioterapeutas, entonces las empresas de electromedicina no pueden hacer negocio con nosotros y entonces le venden estos equipos que corresponden a la fisioterapia y se los comercializan a las esteticistas y a los cosmetólogos. Y acá estamos ante un conflicto porque justamente la fisioterapia tendría que ser exclusiva de profesionales de la salud, médicos, pero específicamente los fisioterapeutas, que somos los que estamos formados en la dosificación o que se supone que tenemos que tener conocimiento con respecto a esto. Y estas personas aplican los agentes sin contemplar todas las leyes o lo que mencioné anteriormente con respecto a la dosificación, trayendo muchos eventos adversos o complicaciones que no se manifiestan en el corto plazo, pero sí se pueden observar en el largo plazo. Y el segundo problema es el desconocimiento. Este intrusismo, yo podría decir que hay un intraintrusismo, porque dado que el área dermatofuncional está relacionado con la estética, y la estética a veces se relaciona con un mayor poder adquisitivo, porque por los tratamientos estéticos a veces se paga más, hay muchos fisioterapeutas que, aparte de estar haciendo, qué sé yo, neurología, se compran un equipo de fisioterapia y aplican este equipo de fisioterapia como si fuera la panacea y empiezan a vender tratamientos estéticos sin tener la debida formación y con las complicaciones que pueden llegar a haber. Entonces eso también podría ser considerado y habría que evaluar qué grado de intrusismo es. Esto pasa, por ejemplo, para traer a hacer un paralelismo de ejemplo con la medicina estética y los cirujanos plásticos, por ejemplo, tienen su propia asociación y su propio colegio, y ellos llaman la atención permanentemente porque que un médico pueda aplicar cualquier agente sin restricciones por la legislación no implica que tenga el conocimiento necesario para poder realizar una cirugía plástica o un relleno. Nada le impide hacerlo, pero la ética profesional regula que no se puedan cometer estas iatrogenias o estos problemas. Entonces, ellos mismos emiten comunicados permanentemente de que la gente no vaya a cualquier médico a realizarse, inclusive un dermatólogo o cualquier médico a realizarse, por ejemplo, un relleno de ácido hialurónico. Llaman la atención permanentemente a que esto se realice específicamente por cirujanos plásticos, que son los que estudiaron la morfología externa y tienen un poco más de aproximación a lo que es la estética. Y cuando digo estética me estoy refiriendo a cuáles son las líneas que definen lo bello, y hay una línea muy fina entre lo bello y lo grotesco. Entonces, si se traspasa esa línea, que es lo que generalmente pasa, tenés bocas que son deformadas, bueno. Y todo esto ocurre porque hay intrusismo por parte de profesionales que tal vez estén habilitados a realizar determinadas intervenciones, pero eso no amerita que lo puedan hacer. Lo mismo ocurre con otros fisioterapeutas que ven una beta económica y entonces se compran un equipo y lo empiezan a aplicar indiscriminadamente conforme a lo que les refiere la empresa de electromedicina, sin considerar que hay tiempos fisiológicos para realizar las intervenciones. Y si yo lo hago antes, puedo traer complicaciones o puedo, como lo mencioné en prevención cuaternaria, puedo traer envejecimiento porque estoy inflamando más de la cuenta. Entonces hay un tipo de intrusismo que es también por parte de otros kinesiólogos. Ahora, ¿esto significa que el kinesiólogo que quiere hacer dermatofunción, o sea, que no se dedica a dermatofuncional no lo puede hacer? No. Lo que significa es que si quiere hacerlo tiene que capacitarse para evitar todas estas complicaciones y que después quede manchada el área porque los kinesiólogos no saben nada, es lo que ocurre. Y bueno, no, y en realidad con respecto al órgano cutáneo muchas veces no saben nada. Y esto es válido. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y por el otro lado, la otra problemática es el desconocimiento por parte de propios kinesiólogos que lo asocian a estética o a algo superficial y entonces lo minimizan. O también por parte de otros profesionales que de la salud, ¿no? Que ignoran lo que podemos hacer. Un dermatólogo no nos derivan a los pacientes porque no saben lo que nosotros podemos hacer o cuáles son nuestros límites. Y entonces un dermatólogo deriva las intervenciones a una cosmetóloga. Generalmente así trabajan y están dentro de los hospitales, lamentablemente, sin ser profesionales de la salud en muchas provincias, cuando deberían ser derivados a los servicios. Y así
entramos en la última fase de este webinar, que tiene que ver con los servicios de kinesiología, es decir, explicar a la kinesiología dermatofuncional como área transversal. Y esta transversalidad es porque, fíjense, los servicios de kinesiología en general tratan neurología, pediatría, traumatología, el área cardiorrespiratoria, las unidades de terapia intensiva, las unidades coronarias, los pacientes que están allí, bueno, cobró mucho auge ahora con la pandemia. Sin embargo, y pacientes quemados, podríamos también incluirlos dentro de los servicios de kinesiología de algunos hospitales. Ahora, ¿qué tiene que decir con respecto a neurología la fisioterapia o kinesiología dermatofuncional? Y que, fíjense, cuando hay una alteración motora, sensitiva o autónoma, van a ver que va a haber, por ejemplo, en lo motor, pueden darse úlceras o lesiones por presión, puede haber cerosis, puede haber hiperkeratosis por el apoyo permanente de un miembro, por el roce, ¿sí? Dermatitis, que están relacionadas a la función motora. Con respecto a lo sensitivo, cuando hay alteraciones de la sensibilidad también se pueden dar lesiones por presión, mal perforante del pie, por ejemplo, en una persona con una neuropatía diabética, ¿sí? Donde se dan justamente estas alteraciones sensitivas y entonces la persona puede sufrir mal perforante del pie, por ejemplo. Y en cuanto al sistema nervioso autónomo, hay alteraciones de la función barrera por falta de o exceso de secreciones. Pueden darse maceraciones o inclusive pueden darse cuadros de exerosis, ¿sí? Entonces, todas estas intervenciones requieren no solamente tratar lo motor o lo sensitivo por parte del profesional que se dedica a neurología, sino también ver la piel de ese paciente, porque puede traer complicaciones en otras áreas. En traumatología, vemos que la traumatología es como que está un poquito más relacionada porque generalmente las cirugías que tratan los fisioterapeutas que se dedican a traumatología tienen que ver con la cicatrización, pero tienen que evaluar también cómo está la piel perilesional para favorecer ese proceso. Con respecto a los edemas, hay que ver cuándo intervenir en esos edemas y cómo para evitar complicaciones y cómo tratar las complicaciones. En terapia intensiva, bueno, obviamente, estamos dedicados a salvar la vida del paciente, no me voy a dedicar a la piel. Sí, pero la higiene y el cuidado de la piel no tiene que estar derivado solamente al personal de enfermería como si fuera el tacho de basura del servicio hospitalario, sino que nosotros tenemos que poder evaluar esa piel y tenemos que intervenir en ella para el cuidado y la higiene de esa piel, ¿sí? Prevenir y tratar lesiones por presión. He visto equipos de fisioterapia ser llevados a tratar lesiones por presión en terapia intensiva con agentes físicos. O sea, nada impide que llevemos un equipo de alta, o sea, de intervención de corrientes eléctricas o de ultrasonido o a una UTI. ¿Qué puede impedir que lo hagamos? O sea, llevan un equipo de rayos X, no podemos llevar un equipo de fisioterapia transportable para poder tratar un equipo de fototerapia, ¿sí? Edemas, dermatitis, es como que estamos acostumbrados solamente a terapia intensiva a lo respiratorio y tal vez lo motor, y de ahí, bueno, ya está. No, es que tenemos que poder intervenir en todo esto y tenemos algo que decir. En pediatría, bueno, la higiene y el cuidado de la piel, las lesiones elementales las tenemos que conocer para poder saber cuándo derivar y cuándo hay alteraciones de la función barrera. En dermatología es lo más conocido, higiene y cuidado de la piel también, alteraciones de la función barrera, el acné, la rosácea, las alopecias, alteraciones pigmentarias, estrías, es decir, todas estas afecciones que estoy mencionando tienen que ser derivadas también al área de kinesiología, no solamente porque estamos acostumbrados a que kinesiología dentro de los hospitales o los centros de atención primaria o centros primarios de atención o atención secundaria o terciaria inclusive, solo se dediquen a lo respiratorio, lo motor, lo traumatológico, lo neurológico, y nos olvidamos que también la piel es parte de ese ser humano. Y entonces tienen que integrarse dentro de los equipos fisioterapeutas dedicados al área dermatofuncional. Y todas estas alteraciones tienen que poder ser derivadas. Recuerdo una ocasión, estaba en un hospital
y habían derivado a un paciente con pie diabético, obviamente donde había sufrido la amputación, y tras esa amputación tenía retardo en la cicatrización, y no sabían cómo intervenirlo, o sea, no sabían qué agente aplicarle. Y realmente es así, no necesariamente tienen que saber qué aplicarle, le hacían maniobras, bueno, un montón de cosas. La realidad es que hay agentes específicos para favorecer la regeneración tisular y en dosificaciones que son muy precisas. Y en estética, ¿sí? Estamos hablando de medicina estética y en general, en los pre- y postquirúrgicos, en las intervenciones de paniculopatía edematofibroesclerótica o fibroedema geloide o como se llame, la celulitis, en adiposidades localizadas, por ejemplo, en flacidez y en envejecimiento también. Y así vemos que la dermatofuncional, la kinesiología dermatofuncional, abarca todas las demás áreas de la salud. La oncología, por ejemplo, un paciente oncológico que está siendo sometido a radiación, sufre radiodermitis, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le aplico? ¿No le aplico nada? O sea, yo como fisioterapeuta, no, se lo derivo al dermatólogo y ya está. No, tengo que saber qué agente físico puedo aplicar, qué agente tópico puedo aplicar. Estoy hablando de un cosmecéutico, qué vitaminas, cuáles son contraindicadas, cuáles son indicadas. En gerontología, el paciente que tiene una dermatoporosis, así como hay osteoporosis, hay dermatoporosis, la piel del paciente está totalmente fragilizada y uno tiene que poder intervenir para prevenir lesiones. En pediatría, como mencionábamos, todas las áreas, fíjense. La kinesiología dermatofuncional tiene algo para decir en cada una de ellas. Pero no se centra todo en la kinesiología dermatofuncional, sino que el centro, como tiene que ser, está en el paciente. El paciente tiene o una alteración porque adscribe a alguno de estos grupos que están mencionados de áreas de la salud, y la kinesiología dermatofuncional tiene algo que decir para brindarle una atención más específica, más precisa a este tipo de pacientes. Así que, de esta manera, entendemos que la fisioterapia dermatofuncional, por un lado, es un área que es emergente porque tenemos que ampliar nuestro concepto, entender que las intervenciones son distintas, cuentan con herramientas que son específicas del área, tanto de evaluación como de intervención, y a la vez intervienen áreas que tal vez no conceptualizábamos porque solamente pareciera estar centralizado en la estética y nos olvidamos que también actuamos en favorecer la cicatrización, en pre- y post quirúrgicos y en otro tipo de áreas como las que mencionamos anteriormente. Y esto tiene que ver con lo emergente, entender que abarca mucho más, ¿sí? Y con respecto a lo transversal es que vemos que todas las áreas tienen que ver y tienen, o sea, respecto a todas las áreas, algo tiene que decir la fisioterapia dermatofuncional. Cuando incidimos con un agente físico, por ejemplo, en traumatología, ese agente físico atraviesa la piel. Si la piel no está en las condiciones adecuadas, la penetración de ese agente físico puede verse alterada, ¿sí? Simplemente porque la impedancia de la piel a veces no está bien. Entonces, la preparación de la piel nosotros consideramos que es esencial a la hora de aplicar algún agente físico, antes de la aplicación del mismo. Así que, bueno, sin más que decir, les agradezco mucho por haber estado presentes, por haber escuchado esta presentación y, bueno, sin más que decir, agradezco. Excelente, Daniel. Excelente la clase. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que ahí en el canal de YouTube estaban varios comentando la importancia de comunicar los alcances que tenemos dentro de este área, ¿no? Por ahí quien no conoce se piensa que son 2 o 3 cositas que hacen y la verdad que tiene un campo de acción muy, muy amplio. Yo creo que uno de los principales pasos que han conseguido, viéndolo desde alguien que no se dedica al tema, es cambiarle el nombre desde kinesiología estética a kinesiología dermatofuncional y entender la función que tienen la piel y el órgano de la piel y todos
sus funciones y la importancia de rehabilitarla bien, ¿no? Y no solo que es algo estético, sino que también es funcional. Y creo para el resto de la población entender eso, hacer entender y comunicar, creo que es un paso muy, muy importante y por eso celebro también las campañas que han hecho para comunicar todo esto. Yo lo que entiendo es que muchas veces hay, como mencionabas recién, un poco de desconocimiento con respecto a la funcionalidad de la piel. Quiero hacer como una repetición de algo breve con respecto a eso, y es que a veces queremos aplicar, qué sé yo, hoy en día, como mencionaba, las esteticistas o cosmetólogas también aplican agentes físicos que pueden adquirirlos, y la aplicación de estos agentes pueden traer no solamente complicaciones, porque no solamente pueden producir una quemadura, eso tiene que ser demasiado mal aplicada la técnica para que ocurra, pero el problema es el corto y el largo plazo. O sea, a veces se buscan efectos a corto plazo y se superponen agentes, o se superponen dosificaciones, se aplican estos agentes con mucha frecuencia, con frecuencias que no me refiero a las frecuencias de emisión de los equipos, sino a las frecuencias de intervención fuera de los márgenes fisiológicos o que el tejido puede llegar a tolerar. Y entonces, en el corto plazo sí, tal vez se ve una mejora, pero eso se empieza por ejemplo, en el envejecimiento es como muy notorio, y la acumulación de estas dosificaciones con frecuencias mal aplicadas puede traer un daño en el largo plazo. Y es justamente estas pequeñas aristas que tiene el área, son las que, o sea, y que surgen obviamente de la fisiología, son las que dan la característica diferencial en cuanto a la formación, porque el desconocimiento de estas pequeñas variaciones, que a veces son días, o sea, la dosificación no solamente está dada en cuanto a cómo configuro el equipo, sino con qué frecuencia lo aplico o sea, cuántas sesiones tengo que poder realizar. Todo esto ya está de alguna manera en muchos agentes, ya está establecido y ya está fijado, porque se conocen cuáles son los alcances y cuál va a ser la evolución del tejido sometido a ese agente. Pero el problema es que esto lo conocemos dentro del área dermatofuncional, es como un nicho muy estrecho, inclusive las empresas de electromedicina desconocen estos parámetros y por eso es que lo venden, inclusive no solamente las empresas de electromedicina, sino también las agencias gubernamentales que tienen que regular y que controlar, reciben la información que le brindan las propias, digamos, las propias empresas de electromedicina con estudios llevados a cabo, pero a veces no están conducidos de una manera adecuada, y esto trae como consecuencia que se piense que la gente no puede llegar a generar perjuicios. Y es que a veces los perjuicios no se ven en el corto plazo. Por ejemplo, yo aplico un agente y obviamente estoy generando inflamación, por ejemplo, para tratamiento de flacidez. Entonces, esa inflamación que genera, o sea, que estoy controlando, ese proceso inflamatorio que yo estoy generando, es para desencadenar una neosíntesis, una neocolagénogénesis, y que tiene fases, y que si yo intervengo nuevamente con otro estímulo dentro de esas fases, puedo llegar a desencadenar la liberación de metaloproteinasas de matriz, que es el efecto totalmente contrario. En el corto plazo yo voy a estar viendo que la piel está turgente y entonces pienso, estoy hablando cómo es el razonamiento desde las empresas de electromedicina en conjunto con personas que no son profesionales dedicados al área o que no son fisioterapeutas en primer lugar, ¿no? Pienso que sumar un estímulo va a generar una mejora o una intervención, o digamos, si estoy viendo el resultado, en el corto plazo voy a sumar un estímulo para provocar eso, y lo que voy a estar haciendo es desencadenando un proceso inflamatorio que se va a cronificar. El proceso inflamatorio está relacionado con estrés oxidativo, el estrés oxidativo más el proceso microinflamatorio son las dos teorías actualmente vigentes de las no estocásticas que determinan el envejecimiento. Entonces, en última instancia, yo estoy aplicando un agente para tratar las consecuencias del envejecimiento y voy a estar provocando envejecimiento. Eso es lo que quería enfatizar o reiterar nuevamente. Entonces, es interesante o es
necesario que la población también sepa por qué hay que acudir a un profesional de la salud que tenga una formación muy específica para que estos procesos sean realizados, dosificados, y que surjan principalmente de estas técnicas que mencioné también de evaluación. O sea, antes de cualquier intervención uno tiene que poder, esto pasa en fisioterapia, lo sabemos, realizar una adecuada evaluación para saber con qué agente voy a incidir o cómo, en qué situación se encuentra ese tejido para poder, en este caso es el tejido, digamos, el órgano de la piel, ¿no? Y entonces, en qué condiciones se encuentra ese tejido para saber cómo incidir de la mejor manera posible y poder hacer una programación o una planificación basado en objetivos terapéuticos a corto, mediano y largo plazo, en función de todas las herramientas que tenemos. Pero en general, la aplicación de estos agentes, como a veces la aplicación de un agente no es tan compleja, porque los agentes vienen a veces hasta preconfigurados desde la fábrica. El problema no es eso, no es la complejidad en cuanto a si es fácil o difícil de aplicar, sino cuándo aplicarlo, cómo, y en qué, obviamente, en qué dosificación, y en qué etapa del proceso está el tejido y si realmente está en condiciones de poder recibir ese tipo de estímulos. Entonces, ese es el llamado más que nada de atención a la población, a que pueda acudir a un profesional para poder recibir. Nosotros contamos con herramientas de evaluación que son muy precisas, hacemos una evaluación exhaustiva de la piel con todos estos, digamos, estas herramientas y técnicas específicas para poder arribar a un abordaje que sea integral, ¿sí? Y no meramente la aplicación o promoción de determinado equipo o agente, ¿sí? Porque a veces el agente aislado no es útil o no es apto para determinado paciente. Entonces, el tratamiento no, o sea, el agente específico a veces se promociona como la panacea, por ejemplo una radiofrecuencia, una criofrecuencia, un agente nuevo que vaya saliendo, se lo promociona como la panacea, pero tal vez eso no sea lo adecuado. Y a veces los pacientes caen en nuestras consultas porque ven a determinada influencer en las redes sociales y pretenden o sea, piden tratamientos a la carta, y nosotros somos fisioterapeutas antes que dermatofuncionales y antes que dedicarnos a la estética. Entonces antes tenemos que evaluar y saber si es indicado o no, adecuado o no para este paciente. Y entonces a veces tenemos que disuadir, no solamente, no es que tenemos que estimularlos, porque ya vienen estimulados de las redes sociales o de la comunicación con influencers, y lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces es disuadirlos, es quitarles agentes, o inclusive si un tejido está sobreestimulado, porque tenemos que también evaluar cuáles son las intervenciones previas, porque generalmente los pacientes que acuden por fines estéticos van de un lugar a otro y no sabemos cuál fue el estímulo que le hicieron en la consulta anterior, por ejemplo. Entonces es necesario también que la población cobre conciencia de estos riesgos que no solamente están relacionados con un daño o con un perjuicio en el corto plazo, que es una quemadura, por decirlo de algún modo burdo, sino que también con esto que se va acumulando, que a largo plazo puede estar desencadenando el proceso contrario, o en realidad estar desencadenando lo contrario a lo que pretendía tratar. Entonces, esto no se ve o sea, el paciente se fue de las 10 sesiones que hizo con la cosmetóloga que le aplicó determinado agente, y como pasa mucho tiempo hasta que, es como por ejemplo el fotoenvejecimiento o el fotodaño, no ocurre en el momento. Yo me expongo hoy al sol y el daño que el sol me produce lo voy a ver de acá a 2 o 3 décadas. Entonces, o sea, tuvieron que poder relacionar la causa y el efecto, pero a veces es muy difícil encontrar esa causalidad entre el agente aplicado y lo que está padeciendo esa piel en la actualidad. Entonces,
porque los procesos se van a dar tal vez no en el inmediato, pero sí en un largo plazo. A veces un tratamiento para celulitis, por ejemplo, termina produciendo celulitis porque genera fibrosis y entonces se estimula la fibrosis en los septos del tejido adiposo y genera un cuadro de pseudocelulitis por el intento de tratar la celulitis. Entonces hay que poder saber, o mejor dicho, saber cómo intervenir adecuadamente el tejido para poder evitar todas estas consecuencias que son desfavorables, ¿no? Bien, Daniel, excelente la explicación. Daniel, te hago una pregunta porque a veces lo he escuchado y que hablan entre ustedes y dicen el tema de preparar la piel. ¿Qué significa preparar la piel? Justamente, nosotros como fisioterapeutas, no estoy hablando ahora del área dermatofuncional en particular, sino que estoy hablando en general, aplicamos agentes y todos los agentes van a tener que llegar al tejido diana, sea cual fuere, ¿sí? Al cual tenga que incidir. Para poder hacerlo tiene que atravesar la piel. Entonces, cuando aplico inclusive, qué sé yo, coloco electrodos sobre la piel, y estos electrodos para aplicar un equipo de corrientes, por ejemplo, para generar mioestimulación, un ejemplo, la piel tiene que estar adecuadamente hidratada y preparada para que no se resista al paso de corriente, por ejemplo. Y el concepto de preparación de la piel tiene que ver justamente con mejorar la función barrera de la piel, mejorar, o mejor dicho, optimizar, o sea, esa piel que está con su barrera alterada, tener las condiciones óptimas de hidratación, o sea, evitar estos procesos de xerosis o sequedad. Entonces, todo esto implica que antes de la aplicación de un agente físico, uno tiene que preparar correctamente la piel. Por ejemplo, voy a tomar nuevamente el caso del envejecimiento, que es por lo que generalmente nos consultan los pacientes en dermatofuncional, siempre pareciera la estética que es lo central, pero vienen por envejecimiento una persona que se nota que quiere tratar flacidez o arrugas en la piel, ¿no? La idea es que ese tejido no está en condiciones, o sea, ¿qué pasa? O sea, los agentes que yo voy a poder utilizar tienen que generar un proceso inflamatorio, ¿sí? Ahora, ese tejido no está todavía preparado porque ya, o sea, si está con flacidez, si está con fotodaño, ese tejido está teniendo estrés oxidativo, está tóxico, no está en condiciones adecuadas para poder recibir ese estímulo. En realidad no va a poder responder. Sus fibroblastos están en senescencia. Muchas de las células a las cuales yo quiero incidir con el proceso inflamatorio van a estar en senescencia. Entonces, antes de realizar el tratamiento o la intervención a la que yo quiero llegar, que es el objetivo, que es, por ejemplo, aplicarle un equipo de radiofrecuencia, antes de eso tengo que hacer varias sesiones de preparación de esa piel, o sea, con terapias que sean más estimulantes, terapias, por ejemplo, a través de que no generen un proceso inflamatorio, por ejemplo, a través de la fotobiomodulación, hacer varias sesiones de fotobiomodulación, limpieza, higiene de la piel, la aplicación de principios activos. Todo esto es lo que incluye el concepto de preparar la piel, no es lo que voy a hacer solamente en el día de la intervención. Entonces pueden estar pasando 1 o 2 meses de preparación con nutrición adecuada de la piel, y recién cuando esa piel esté reparada o esté preparada, puede llegar a recibir o está apta para poder recibir el estímulo que yo pretendo dar, es decir, generar ese proceso inflamatorio y que pueda responder. Por ejemplo, con la fotobiomodulación yo voy a estar generando la síntesis de ATP a nivel celular, entonces esa cantidad, o sea, maximizada de ATP dentro de la célula es lo que le va a dar la energía suficiente para que tenga lugar la síntesis de proteínas que yo pretendo, es decir, la síntesis de colágeno, de elastina. También, bueno, toda la actividad sintética generalmente requiere de moléculas de ATP, es decir, las unidades de energía. Entonces, le voy a tener que dar principalmente este tipo de estímulos que estimulen la síntesis de ATP, principalmente, como lo dije. También tengo que reducir
el proceso oxidativo que ya está teniendo lugar en general. Entonces, tengo que también evaluar el estado nutricional, o sea, endógeno del paciente. No quiere decir que yo voy a actuar en el lugar de un nutricionista. Tal vez tenga que trabajar en unión con un nutricionista para ver cómo es su estado nutricional, si está ingiriendo las proteínas necesarias dentro de la dieta y para poder favorecer esta actividad de síntesis. Si no, el estímulo que yo voy a generar va a traducirse en, digamos, una iatrogenia. ¿Por qué? Porque la piel, o sea, el fibroblasto va a querer sintetizar, pero no va a tener ni la energía, y tampoco puede llegar a tener a veces la materia prima para poder hacer la síntesis. ¿Y qué va a pasar? Va a tomarla de donde puede. O sea, ¿va a sintetizar colágeno? Sí, pero el colágeno no va a ser de la calidad que pretendemos con la intervención. Entonces, preparar la piel incluye todo esto, o sea, tener esta visión a nivel un poco más macro, que implica también ver el estado nutricional de ese paciente, la utilización de determinados productos que son tópicos de apoyo domiciliario, es decir, una correcta higiene, la supresión de la utilización de agentes que, por ejemplo, la persona está utilizando mal, por ejemplo, el uso de jabones con pHs altos, alteran el pH fisiológico de la piel e impiden que la piel funcione de una manera adecuada. Entonces, todas estas cosas que incluyen la rutina, lo que la persona va a hacer en su domicilio, con la aplicación de determinados cosmecéuticos, como mencioné, qué sé yo, vitaminas, minerales, en determinadas dosis o concentraciones, en función de lo que la bibliografía describe, basado en evidencia principalmente, ¿no? En ciencia, la idea es que eso, junto con determinadas intervenciones preparatorias, van a darle al tejido todas las sustancias, el material y también la energía necesaria para que pueda responder favorablemente a la intervención que tal vez ella vino por radiofrecuencia y pasaron 3 meses hasta que puedo hacerle la intervención de radiofrecuencia, porque ese tejido, en las condiciones en las que se encuentra, ni bien viene, no está preparado para poder recibir ese estímulo energético. Entonces, ese es el concepto, y eso es lo que hace, o sea, en ese sentido, es lo que nos hace fisioterapeutas, ¿no? Tener ese análisis tal vez de la piel más, o en realidad del tejido en forma más global y considerando algo más multidimensional, y no solamente tratar de aplicar un agente porque sí. ¿Sí? Entendido. Entonces, Perfecto. Perfecto, porque es un poco como vos decís, lo que nos diferencia, poder evaluar la situación, y a veces lo que te está pidiendo o por lo que fue derivado uno no lo puede hacer en una primera sesión. Y esto es lo que nos diferencia como profesionales en todas las áreas, el poder evaluar y dosificar en la cantidad y en el momento justo, con la intensidad, con la frecuencia. Realmente es muy interesante. claro, porque a veces Bien. Sí, perdón. No, nada. Porque justamente a veces esto que decís de la derivación tiene que ver también, porque a veces el paciente viene con una carga de 20 o 30 productos que o se los recomendó el dermatólogo, más los que compró por su cuenta, porque los productos son muy parecidos a los que se consiguen en cualquier góndola, pero no son los mismos los que utilizamos, porque tienen unas dosificaciones y concentraciones que son diferentes. Y entonces, todo lo que está usando a veces, que puede estar inclusive recomendado por profesionales médicos, a veces no está del todo correcto y están generando una alteración o sea, están haciendo el efecto contrario. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer a veces es suprimirle todo lo que está usando y o sea, minimizar la cantidad de agentes, que estoy hablando de agentes no solamente los físicos, lo que pasa es que nosotros como fisioterapeutas dermatofuncionales tenemos otras herramientas como los cosmecéuticos. Y entonces, tratar de minimizarle esos agentes o quitarle o suprimirle agentes, porque, digamos, hay mucha difusión actualmente con respecto a la estética, y bueno, me refiero a las redes sociales, hay como muchos influencers que dicen lo que podrían usar, inclusive hay dermatólogos que dan su opinión,
pero la persona que está mirando, qué sé yo, un video de un dermatólogo, no necesariamente tiene la piel a la que el dermatólogo está tratando de darle la recomendación y aplica ese agente que lo escuchó, o bueno. Entonces, a veces tenemos que nosotros suprimir, inclusive lo que, no quiero decir que tenemos que contradecir al profesional, sino que a veces tenemos que trabajar en conjunto con otro profesional para poder darle un abordaje más integral al paciente. Bueno, excelente, Daniel. La verdad, llevamos 1 hora y 40 Nos extendimos charlando un del poco. tema y hay tanto para hablar que vamos a tener que organizar un curso, Daniel. Los pongo en compromiso al grupo. Bueno, vamos a tener que hacer algo. Lo que pasa es que esto fue como introductorio para ver cuáles son Sí, las aristas, plantear cuáles son las dificultades que a veces se presentan dentro del área, cuáles son los conceptos que a veces traen confusión o a cuáles son los conceptos a los que está asociada el área dermatofuncional. Por eso ese cambio de nombre no es simplemente por un tema cultural o por querer cambiar simplemente el nombre, sino porque realmente se vio que estética es como que solamente abarca una parte, dermatofuncional es mucho más amplio que eso, ¿no? Porque intervenimos también en heridas, en acelerar procesos de cicatrización a través de diferentes agentes que, vuelvo a reiterar, no son a veces los convencionales. En fisioterapia, digamos, general, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, las microcorrientes, pero tanto no se están utilizando actualmente. De hecho, es como que no hay en el país, por ejemplo, las empresas de electromedicina no producen microcorrientes porque como fisioterapeutas es como que se dejaron de usar por otros tipos de intervenciones. En dermatofuncional, las microcorrientes en dosis específicas o ya precisadas, tanto de frecuencia como de intensidad, podemos llegar a modular ciertos procesos a nivel celular. Entonces, para nosotros son muy importantes porque son agentes que no son inflamatorios y que favorecen la síntesis de ATP, por ejemplo, a nivel tisular y no, a nivel celular. ¿Mm? no, la verdad que ha sido una introducción excelente, Daniel. Estamos muy, muy agradecidos del colegio. Quiero que sepan que esto queda grabado en el canal de YouTube. En Bien. un par de días esto está editado y lo subimos al canal de YouTube. Así que la gente, los colegas que no se hayan podido conectar hoy en vivo, lo van a poder ver las veces que quieran en forma gratuita. Y bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta. Daniel, vos dejaste creo que tu contacto para que Sí, mi teléfono, mi se mail. puedan comunicar, y si no, nosotros desde la comisión de docencia los podemos derivar a quien tenga dudas con los chicos. Daniel, realmente Bueno, estamos muy agradecidos. Sé que están varios de tus compañeros, está Romina acá, Romina Escalante, sí. delegada de nuestra delegación de Mar del Plata, que está un poco coordinando este grupo. Romina, muchísimas gracias por darnos una mano y hacer el nexo con el grupo. Bueno, creo que hemos hecho un buen pantallazo del tema y una buena introducción para que los colegas se empiecen a enganchar. Bueno, les Eh, agradezco mucho a ustedes haberme permitido brindar esta introducción, esta charla introductoria, y bueno, quedo a su disposición como bien lo dijiste. Perfecto. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos nos estamos vemos. viendo. Chao, chao.